Vamos a ver en el Salmo 75, estos versículos que nos hablan de algo que tiene que ver también con esa forma de vivir que Dios quiere. Dice así, Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apura. Y lo beberán todos los impíos de la tierra, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Bueno, este es un salmo que, como decíamos al principio, nos habla de la convicción de los creyentes, de los hijos de Dios, de aquellos que han entendido lo que significa tener a Cristo como Salvador de nuestras vidas, de manera que nuestra forma de vivir debe de expresarse como una alabanza a Dios. Y me gustaría que esto lo pudiéramos ver viendo algunas cuestiones que, claro, nosotros no somos, iba a decir que no somos animales. Somos animales, pero algunos dirían que somos animales ¿qué? A ver si estamos despiertos. Racionales. Y yo prefiero, como he dicho en alguna ocasión, más bien decir espirituales. Para distinguir también algo que es importante, es que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y claro que por eso también tenemos raciocinio, tenemos capacidad de razonar, de pensar lo que estamos haciendo, de tomar decisiones, pero sobre todo somos personas que hemos sido creados para estar con Dios. Por eso somos seres espirituales. Y la verdad es que aún así muchas veces somos como, de alguna forma, hasta peores que los animales, cuando no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Yo me acuerdo de un literato español, creo que era así, se me va ahora mismo el nombre, pero bueno, él decía algo así como que un tigre no se puede destigrezar, ni un león se puede desleonizar. Sin embargo, el ser humano se puede deshumanizar. Y eso es tremendo. Que Dios nos ha creado de una forma determinada, con una naturaleza que es espiritual y que eso lo podamos romper. Las aves del cielo, por poner un ejemplo que me venía reflexionando en este salmo, pueden estar mejor o peor, pero siempre cantan. Pueden estar cantando más fuerte o más suave, pero mientras tienen vida, sueltan un canto mejor o peor, pero lo sueltan. Es la expresión natural con la que Dios los ha creado. Y el ser humano, Dios lo ha creado para vivir de una manera determinada. Sin embargo, qué curioso es que el hombre, teniendo esa libertad para poder decidir lo que no tienen los animales con respecto a Dios, se equivoque tan frecuentemente, y a veces incluso nosotros como cristianos también lo hagamos cuando ya hemos entendido quién es Cristo y quién es nuestro Dios.
Y este salmo, a mí me llama la atención, si veis la introducción, siempre nos ayuda a entender un poco el contexto, sobre todo en el libro de los Salmos, de lo que pone. Porque la introducción de este salmo dice: Dios abate al malo y exalta al justo. Eso es antes de entrar al salmo. Un tipo de título introductorio. Dios abate al malo y exalta al justo. Al músico principal. Aquí está llamando de nuevo la atención a aquellos levitas que se dedicaban a servir al Señor por medio de música, de instrumentos, animando al pueblo, ayudando a los sacerdotes para que se diera culto a Dios. Al músico principal, sobre un tema. ¿Cuál era el tema? No destruyas. Salmo de Asaf, cántico. No destruyas. Yo decía cuando meditaba en todo ello, no destruyas. La palabra de Dios anima a las personas, incluso a aquellas que están sirviéndole, a no destruir. Pero ¿por qué no pone mejor la introducción? En vez de no destruir, construye. Con el tema de construir. Me parece más positivo, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? ¿No es más positivo decir construir que no destruyas? Pero a veces el ser humano llega a un punto. Me estaba acordando de un chiste, pero mejor no lo suelto porque tiene unas connotaciones referentes a una religión, y prefiero no decirlo. Pero a veces hay personas que llegan a una situación en la que dicen: mira, mejor que me quede como estoy. Y no estar peor todavía. Es decir, hay personas que dicen: es que no hacen nada para buscar a Dios, no hacen nada para construir. Por lo menos mantén lo que te he dado. No destruyas. Y esto es algo que tenemos que reflexionar en ello, porque a veces podemos perder el enfoque totalmente. El propósito de este salmo es que no destruyamos. Fijaros hasta qué nivel tiene que bajar Dios para hablar con el ser humano. Hay un dualismo, hay una doble parte en este salmo, donde se habla del poder del hombre frente a lo que Dios hace. Se habla de lo efímero, de lo pasajero, que es todo aquello que el hombre puede hacer por sí mismo en cuanto a las cosas materiales, y lo eterno y lo vital que podemos hacer, aquello que produce vida cuando nos movemos conforme a lo que Dios quiere. Y esto podemos ver también en el Nuevo Testamento cómo ocurría, y quizás podemos pensar en nosotros, en cada uno de nosotros, si ocurre o no. En el grupo de las 3 Cs, el jueves pasado, en casa de Juan Carlos y Sandra, que están aquí con nosotros, estábamos meditando sobre la importancia de ser luz. ¿Os acordáis que hablábamos de la importancia de ser luz? Y cómo la luz alumbra en medio de las tinieblas. Y es muy interesante que el contexto donde se habla de todo ello, Jesús está diciendo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, está hablando de aquel que es la luz del mundo, aquel que creó todas las cosas, aquel que sabe cómo funciona todo, y la gente no está con él. Dios es el que nos da todo. Dios es el que nos crea, es el que nos ama más allá de lo que nos puede amar cualquier persona. Es el que nos salva en medio de la necesidad. Es el que nos da todo aquello que es bueno. Y muchas veces cogemos todo ello y no lo valoramos. Quizás por eso la epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? ¿Alguien puede leerlo? 2:12. Vamos a no olvidarnos a usar la Biblia, que es la base de lo que estamos reflexionando. ¿Qué dice Filipenses 2:12? ¿Alguien en voz alta? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, igual que cuando yo he estado con vosotros,
ay, que viene el apóstol Pablo, venga, vamos todos, que nos vea que estamos haciendo. Pablo, que veía muy bien lo que pasaba, dice, oye, igual que hacíais cuando yo estaba presente, hacerlo cuando estoy ausente. Y ocuparos de qué dice ahí el apóstol cuando escribe a los filipenses, de vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Dios nos ha dado todo, ocuparnos de ellos de forma adecuada. Se me ocurre el ejemplo de un coche. Yo sé que aquí algunos estáis ahora con el carnet de conducir, queréis tener coche, queréis tener un buen coche o un coche mejor que el que tenéis. Imaginaros que Dios nos da el mejor coche. Un coche para el propósito que nosotros necesitamos. No es lo mismo un coche de carreras que un coche todoterreno, que un coche más utilitario, más pequeño para movernos en la ciudad, o uno más para la autopista, o uno para cargar. Es decir, Dios sabe qué es lo que tú necesitas, porque Dios te ha creado y te da lo mejor para ti. ¿Vale? Y tú lo recibes. Yo sé que algunos estaréis diciendo, a mí todavía no me ha dado el coche. Estoy utilizando cada cosa en su tiempo, ahora lo vemos. Estoy utilizando una simbología, ¿vale? Una metáfora, para hablar de la vida como un coche. Dios te da ese coche, ese vehículo para que tú te muevas. Te lo da con el depósito lleno de combustible, con las ruedas preparadas para moverte por el terreno al que Él te lleva. Es decir, te da todo aquello que tú necesitas. Pero ¿qué pasa si tú no cuidas ese coche? ¿Te va a durar el combustible para siempre? Tienes que estar pendiente. Puedes tener problemas de desgaste en el vehículo. Tienes que rectificarlo, tienes que cuidarlo, tienes que estar atento para que funcione de la mejor manera. Y sobre todo, tienes que usarlo para aquello que es mejor. Y no meterte por sitios que no debes. De aquí podríamos sacar una serie de cuestiones muy interesantes en cuanto a lo que nos está diciendo la Escritura. No destruyas. Construir es más allá. Utiliza lo que te he dado para servir, para alcanzar las metas y los propósitos que van a ser de ayuda para ti, le van a dar sentido a lo que yo te estoy dando y va a ser útil para otras personas. Ah, pero no, yo tengo mi coche. Bonito, yo le saco el brillo por donde yo quiero. Las ruedas se están gastando, bueno, un día pincho, ya pinchado, vaya coche que me ha dado Dios, ¿no? O me falta la gasolina, me quedo. ¿Vosotros habéis conducido alguna vez con la reserva? Bueno, yo sé que algunos que hay aquí, o algunos, lo han hecho muchas veces. Pero con la aguja de la reserva a cero, y decía, a ver si aguanta, a ver si aguanta, a ver si llego, a ver si llego. ¿Sí? Qué angustia, ¿no? Conducir así. Parece que el coche no tira, parece que vamos que no. Bueno, a veces hay cristianos que son así. No se ocupan de lo que Dios le ha dado. Van siempre con la reserva, van con esa angustia y a veces incluso pinchan y se quedan ahí tirados y no saben qué hacer. Bueno, la Escritura nos dice no destruyas, pero además nos presenta a un Dios cercano. Un Dios que quiere subirse a ese coche. Un Dios que quiere estar con nosotros. Un Dios con el que podemos alabarle. Y alabarle es estar lleno de vida. Es saber que estamos donde Dios quiere. Entonces, cuando eso es así, el que me ha dado el coche, el que tiene los medios para todos los recursos, para que haya combustible, si está conmigo, esa angustia de estar en reserva se va a ir. Yo voy a estar ocupándome en las cosas de Dios. Yo podré incluso, como dice este salmo, en el versículo 1 que hemos leído, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Podremos contar a Dios lo que me pasa, pero además podemos contar a los demás lo que Dios hace en medio de lo que nos pasa. Mira, pinché. He pinchado, me he quedado ahí tirado, en medio de la oscuridad. No había ni moscas para ayudarme. Pero Dios me ayudó. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos ayuda cuando estamos dispuestos a cuidar lo que nos ha dado para honrarle a Él.
y para darle ese sentido que Dios quiere que le demos a nuestras vidas. Entonces vamos a cantar alabanzas de forma natural, va a ser nuestro ritmo de vida y vamos a contarle a la gente, como dice el Salmo, maravillas. Pero Dios quiere estar con nosotros, pero quiero decir algo, lo digo a mí mismo también. Dios no quiere estar como copiloto. Él quiere pilotar tu vida. Él quiere ser quien conduzca, quien dirija tu vida para alcanzar aquello que es necesario. Me gustaría explicarlo de alguna forma, porque Dios no nos anula. Dios permite que tomemos decisiones. Por eso Dios dice, ocúpate de la salvación con temor y temblor. Ocúpate de la vida que te he dado. Úsala bien, el tiempo vuela. Libera el tiempo de manera que que pienses en qué lo estás gastando y cuáles son los objetivos, y prueba que yo soy Dios, y vas a poder contar las maravillas que yo hago en tu propia vida. Pero yo tengo que tomar decisiones. Dios tiene que pilotar, pero permitidme, yo sé que a algunos no va a gustar ahora lo que voy a decir, porque voy a seguir con el ejemplo. Yo voy a poner como ejemplo al profesor de la autoescuela. Yo sé que algunos ya están de autoescuela hasta la coronilla, pero bueno, al profesor de la autoescuela. El profesor de la autoescuela, cuando uno está sacando el carnet de conducir, va de copiloto, pero no va de copiloto, va guiando, va dirigiendo. Ahora te está invitando, te está pidiendo, te está diciendo una serie de acciones que tú tienes que hacer. Si tú no le obedeces, mal asunto. ¿Cómo no vas a obedecer a aquel que te está enseñando a conducir? ¿Cómo no vas a obedecer a aquel que te está enseñando a conducir tu vida? Por eso es absurdo que cuando Dios nos lo da todo, el hombre mire de reojo a Dios y siga empecinado en decir, mira, esto es mío, yo hago lo que quiero, y no darnos cuenta de que al final nos lo cargamos, nos deshumanizamos, algo que ni los animales llegan a hacer. Tenemos que cederle autoridad, como el profesor de la autoescuela. Si queremos ir por ahí y no es por ahí, te va a decir, oye, que no, tienes que ir por este sitio, que por aquí vamos a probar a hacer esto, lo otro, y tenemos que llegar a ciertos lugares. Y si ve que te vas a equivocar o que hay un problema y no te da tiempo de frenar porque no tienes toda la perspectiva o no sabes bien, el profesor de tu escuela tiene su freno, ¿o no? Por si acaso. O te coge en un momento el volante, pero tú tienes que cederle la autoridad a Dios. Él, en definitiva, tiene que ser quien te guíe. Tú tienes que aprender de Él y no Él de ti. Ay, Señor, que yo quiero esto y quiero hablar por aquí, tú ven conmigo para allá. Dios no te va a dejar si de verdad es tu Dios. Pero Dios no te va a poder bendecir como Él quiere cuando no le obedeces, cuando no le cedes esa autoridad. Y luego vendrán los pinchazos. Y vendrán las situaciones complicadas. Y pensarán, mira, yo voy con mi todoterreno, aunque sea un cochecito que se deshace, como me acuerdo en España había un coche muy famoso, que era el 2 latas. No sé si había oído hablar de él. Era un 2 caballos, le llamaban el 2 latas más que el 2 caballos, porque era todo, se movía por todos lados. Y algunos, mira, este es el coche mejor que yo me puedo meter por todos lados. Metes ahí un agujero y no sales. Tú piensas, mira, yo soy un todoterreno, yo tengo un todoterreno, me puedo meter por donde yo quiera. Y habrá entonces situaciones que no podrás sortear. Pero aún así, Dios quiere estar contigo. Cédele la autoridad. Deja que Él sea el piloto de tu vida. Dios está cercano. Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Así va a surgir esa alabanza. Por eso la palabra de Dios dice, canta alabanza. Cantar alabanza es vivir de esa forma en la que Dios quiere sentirse pleno. Tenemos un Dios que es justo. La palabra de Dios también nos habla de todo aquello que nos gustaría que ocurriera y no ocurre. A veces vamos en el coche muy correctamente
Nos vamos a la derecha, intermitente a la derecha, como debe de ser. Vamos a la izquierda, intermitente a la izquierda. Vamos muy bien. Pero luego pasa uno y hace lo que quiere. Al lado nuestro nos adelanta, hace no sé qué, nos frena e incluso, no sé si os ha pasado alguna vez, que a lo mejor tenéis prisa y vais un poco corriendo y adelantáis a uno y el otro dice, ¿por qué me ha adelantado este? Este se cree que soy mejor, que él es mejor que yo, con el coche que lleva, lo adelanto yo y tú te picas y... Eso no ha pasado nunca tampoco, me imagino, ¿no? Lo que conducir. Lo que no conducir, lo podéis hacer de otras formas a veces, cuando veis que alguno intenta destacar. Bueno, voy a dejar un poco esta metáfora, pero quería haceros ver que muchas veces pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas. Pero Dios es justo. Y Dios ve la forma de conducirnos de manera muchas veces equivocada, donde queremos simplemente presumir de lo que somos. Eso muchas veces les pasa a los religiosos. Presumir de lo que Dios le ha dado y decir, mira cómo Dios me bendice a mí, que tengo esto o hago lo otro. Pero una cosa es declarar lo que Dios hace en tu vida y otra cosa es estar presumiendo como que tú eres el mejor del mundo. Por eso hemos leído antes, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Dios es juez. Este humilla, a este humilla y a aquel enaltece. Y Él sabe hacer las cosas bien. Y a veces habrá momentos en los cuales Dios tenga que humillarnos a nosotros. Pero si estamos dispuestos a saber que quien pilota es Dios, también nos vamos a sentir, a pesar de que nos cueste, con la seguridad de que Dios va a hacer aquello que es bueno y mejor en medio de la situación que nos toque. Y en su momento nos exaltará, en su momento nos levantará. Pero también tenemos que estar dispuestos a dejar que Él nos discipline y que su alabanza sea la expresión de una vida sometida no a una manera caprichosa de vivir, sino a una manera en la que Dios sea nuestra dirección. Tenemos un Dios que es sustentador. Habrá momentos en los cuales tengamos dificultades, como decíamos antes, que entremos en un bache, que pinchemos, que nos averiemos de alguna forma, que enfermemos, que entremos en un problema complicado. Mirad, en esta dualidad que hay en el Salmo, donde se habla del poder del ser humano, que muchas veces presume de él y de lo que Dios hace, nos daremos cuenta en muchas situaciones que aquellas personas en las que nosotros confiábamos no podrán hacer nada por nosotros. Es más, muchas veces, se supone que no debe ser siempre el caso, pero muchas veces esas personas, incluso en los momentos complicados, desaparecerán. Porque bastantes problemas tengo yo para estar con los problemas de esta persona. Pero Dios nos sostiene. Dios, en los momentos críticos, no se baja del coche. Él está con nosotros. Y en Él siempre va a haber ese fruto específico, ese fruto que va a producir ese aliento y ese ánimo y esa fuerza en mi vida. Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Pero tenemos que estar dispuestos a ocuparnos de sus cosas y hacerlas nuestras en el sentido de que nuestra vida esté en sus manos. Y ahí todo tendrá sentido y surgirá esa alabanza a Dios. Si no, será otra cosa. Cuando Pablo escribía no solamente a los filipenses para recordarles que se ocuparan de la salvación con temor y temblor, sino cuando le escribió a los Gálatas, le dijo algo que a mí me llama mucho la atención. Creo que Pablo aquí ya estaba un poco alterado, podríamos decir, y le dice a los Gálatas tontos: ¡oh Gálatas, insensatos! ¿Pero quién os ha fascinado?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Es decir, que Jesús lo puso todo por vosotros y ahora estáis viviendo como si eso no hubiese sido nada. Os estáis envaneciendo. Dios os ha dado todo y ahora os levantáis en vuestro orgullo pensando que sois vosotros los que lo merecéis todo. Y buscáis la forma de luciros, buscáis la forma de destacar. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a los siervos? Porque muchas veces los siervos, y a veces hemos hablado de esto, no parecen siervos, parecen jefes. Cuando hacemos algo para el Señor, ¿qué es lo que dice la Escritura que dice el siervo? El que sirve de verdad. ¿Lo acordáis? Siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, hicimos. Y no es que la palabra de Dios nos lleve a infravalorarnos. Nos lleva a entender que por nosotros mismos no hay nada, que no nos infatuemos, en la palabra que utiliza el Salmo, ¿no? Que no nos engañemos a nosotros mismos, porque eso es necedad. Eso es lo que Pablo le dice al final a los Gálatas. No seáis insensatos. Habéis empezado por lo espiritual y ahora vais a terminar por la carne. Si es que se os va a ir todo. Vais a pinchar. Es lo que dice el Salmo, versículo 4 y versículo 5. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Una palabra que no se usa mucho, pero en ese sentido de que os creáis que lo sepáis todo. Y a los impíos, no seáis tan orgullosos. No hagáis alarde de vuestro poder. No vayáis con la cabeza levantada por encima de los demás. Mirad, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Me gustan mucho esas expresiones del apóstol Pablo frente a la nueva vida que Dios le había dado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo con la fe puesta en el Hijo de Dios. Lo vivo. Estoy viviendo la carne. Estoy viviendo las cosas materiales. Estoy caminando por el mundo. Me estoy divirtiendo, pero cogido de la mano de Dios. Puesto los ojos en Él, sabiendo que aquí estoy de paso, que no se nos olvide. Y el vehículo, la vida que Dios nos ha dado, tiene un propósito determinado. Y sentirse bien es estar en el propósito de Dios. Y eso nos va a fortalecer. Dios nos ama más que nadie. Por eso Él nunca nos va a infravalorar. Para Él somos un tesoro. Juan 3.16, ¿recordáis lo que dice Juan 3.16? De vez en cuando tenemos que recordarlo. Son textos básicos de la Escritura que muchas veces se nos olvida repetirlos y nos traen mucha riqueza espiritual en ese sentido de cómo acercarnos a vivir las cosas de Dios. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó, a ver todos, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien no conozca de memoria todavía Juan 3.16, yo tiene que a veces se nos olvidan las cosas básicas. Yo me acuerdo un profesor en el seminario que estaba animando a que se aprendieran algunos textos que eran muy importantes. Decía, bueno, yo espero que por lo menos Juan 3.16 lo sepáis todos los alumnos que estáis en el seminario. Se quedó mirando a todos, viendo las caras, y dice, bueno, no lo tengo tan claro. Juan 3.26 no solo sabían aquellos que iban al seminario. Bueno, hay cosas básicas que nosotros debemos de saber de la Biblia y apropiarlas, pero es que Dios nos ama tanto que nos ha dado a su propio Hijo. No nos olvidemos, Él no nos va a descuidar. Podemos caer, podemos fallar, podemos coger una piedra en el camino, pero deja que Dios pilote tu vida. Dios va a forjar tu familia de la forma adecuada. Que puedes estrellarte en un momento dado porque te equivocaste con algo determinado. Reconduce, deja que Dios te lleve al camino. ¿No? Como estaba diciendo
creo que era Nehemías, en el culto de resurrección, dirigiéndose a los jóvenes, que había que tomar varias decisiones como jóvenes, que son muy importantes. Una era el tema de los estudios, que luego te van a llevar a un trabajo determinado, o el tema de saber por dónde servía a Dios en ese área, porque eso marca tu vida. El compromiso de un novio, una novia, porque eso va a formar luego una familia y es importante para toda la vida. Y tu compromiso delante de Dios, que te juegas en la eternidad. Son 3 decisiones muy importantes. Pero aún en medio de todo eso podemos fallar. Pero si fallamos, deja por favor que Jesús pilote tu vida, que reconduzca. Si te encuentras en la cuneta tirado, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Dios es el único que va a seguir llamándote. Vas a pasar las consecuencias de las decisiones equivocadas, pero deja que Dios se siente a tu lado y que pilote tu vida. No te va a fallar. Vas a empezar a cantar alabanzas a Dios. Como las aves cantan y nadie lo puede callar, el Hijo de Dios empezará a alabarle. El Espíritu Santo estará con nosotros. No tendremos por qué temer. Dice el Salmo algo muy interesante. Tendremos que tomar la copa, el cáliz que está en la mano de Dios. ¿Sabéis cuál es ese cáliz? Cristo. Porque no hay nadie que diga yo soy perfecto para hacer las cosas como quiero, porque nos vamos a equivocar. Pero tomar de Cristo, el que nos salvó, el que pagó en la cruz el precio del pecado, muriendo por nosotros. Él derramó su vida, Él es nuestro cáliz. Como dice este Salmo en el versículo 8, en Él tenemos una nueva oportunidad. Pero no podemos cantar alabanzas a Dios si estamos tomando de otras copas, de otros cáliz. Y Dios sabe cuando eso es así. A veces en la carretera la policía puede parar un coche, ¿no? Puede pararnos a ver un control. Prueba de alcoholemia. Sopla aquí. Y tú vienes de una fiesta, de una boda. Yo me acuerdo una vez, y termino ya, que venía de una boda. Una boda que terminamos, creo que era a las 4 de la mañana, por ahí, una boda de creyentes, pero una boda de creyentes se celebra también, y yo me tomé pues alguna copilla, y estaba muy lúcido, muy bien, iba con mi coche, y en mi coche llevaba a 4 hermanas mayores, de las más mayores de la iglesia. Nos fuimos un poco antes nosotros. Y nada más salir de la boda, un control de policía. Para aquí, un descampar, una carpa, una vez que hacía, claro, ya sabía que había una boda ahí, estaba ya ahí la policía, tú sabes de eso que ha sido policía, ya nos estaban esperando. Sopla aquí. Las hermanas, ay, la que le va a caer al pastor, que lo hemos visto que se ha tomado esto y que se ha tomado lo otro. Ay, bueno, estaban como orando por mí, mirando al policía de reojo. Bueno, pues yo soplé, no sé cómo soplé. Dice el policía, muy bien, 0. Y bueno, pues yo me quedé formidable, la hermana milagro. Pero ¿cómo va a ser 0? Digo, no se le habrá averiado el aparato ese. Pero, hermanos, la verdad es que muchas veces Dios tiene que hacer controles. No para castigarnos en el sentido de multarnos, de querer mal para nosotros, sino para, como dice Salva, para disciplinarnos, para reconducirnos, para cuidarnos, para que no nos pase nada malo. Así que yo te quiero invitar en este momento a que dejes que Dios pilote tu vida y que empieces a alabarle de verdad desde el corazón, que hay fallos, que hay situaciones, que hay cosas que tienes que aprender. Por eso Dios está contigo, por eso Dios quiere estar contigo, por eso el Espíritu Santo es dado a todos los que creen en Cristo, para empezar a vivir de una forma diferente. No importa
donde estés, en qué bache, en qué crisis, en qué situación, Dios te invita a cantar una alabanza para Él. Vamos.